Bueno, pues estamos aquí en otra entrevista. En esta ocasión tengo el honor de tener a un gran periodista. Ha tenido una trayectoria muy interesante. Ha escrito diversos libros, como Los Malditos, El agua o la vida, La cara de diablo, entre otros libros que iremos viendo con el autor. Es un periodista que ha sufrido de la injusticia, ha sido perseguido por un gobierno nefasto, que es el de Felipe Calderón. Estuvo 3 años y 5 días en la cárcel por un delito que no cometió. Pero eso no lo ha detenido. Él es un periodista de a pie que sigue haciendo su trabajo para informar a la población. Y este gran hombre es Jesús Lemos. Es un placer tenerlo aquí. No, hombre, al contrario, mi querido José Manuel, el placer es para mí, gracias por la invitación, estoy a tus órdenes. No, pues muchas gracias, estimado. Y vamos a comenzar, vamos a platicar de su nuevo libro que se publicó en 2020, que se llama El Licenciado. Aquí que les recomendamos a nuestro público que le dé una leída, porque usted desnuda a Genaro García Luna. ¿Qué lo inspira a escribir este libro, El Licenciado, que llega en un momento idóneo? Porque Genaro García Luna está en la cárcel en Estados Unidos. ¿Qué lo inspira para que salga este gran libro? Bueno, en realidad, escribir El Licenciado era un proyecto que ya tenía yo desde hacía varios años. Había estado yo trabajando y documentándome sobre la vida de Genaro García Luna, había documentado sus tropelías, sus relaciones con el narcotráfico, y la verdad es que fue, pues a lo mejor mera coincidencia el encarcelamiento y la presentación de este proyecto a la editorial. Entonces, cuando yo presento este proyecto a la editorial, pues es cuando justamente se da el encarcelamiento de Genaro García Luna y es cuando se logra pues confluir en este momento histórico en que se da la presentación del libro, la salida del libro que sale en octubre del 2020 y la detención de García Luna, que también, si mal no recuerdo, fue en diciembre del 2019. Entonces, yo ya había entregado prácticamente el proyecto a la editorial HarperCollins y se han dado una serie de circunstancias que, bueno, han favorecido de alguna forma para que el libro tenga gran resonancia en la sociedad. Y, pero básicamente ahí la inspiración creo que no fue una cosa de inspiración, Manuel. Aquí yo hago periodismo en libros, entonces aquí a veces no tanto es la inspiración, es más bien la necesidad de tocar un tema justo en el momento. Y en este momento, pues me cayó en suerte, pues que saliera, que resultara detenido el licenciado Genaro García Luna, que no es licenciado, es ingeniero, nada más que le pongo el título de licenciado, porque justamente ese es el nombre clave que tiene dentro del cártel de Sinaloa, y así se le conoce a Genaro García Luna, cuando fue un trabajador más de Joaquín Guzmán Loera o de Ismael Zambada García o de Arturo Beltrán Leiva, que a final de cuentas fue eso, fue un trabajador de ellos que lo lograron colocar en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero a mí me movió básicamente el conocer toda esa historia de podredumbre que tenía él, pues ya tras de sí mismo. Y por eso me decido a aventarme con este texto, después de la investigación, después de consultar con muchas fuentes, y eso es lo que me da como resultado el libro Licenciado. Y bueno, qué bueno que nos acota estos puntos, porque yo sí tenía ese interés, porque este libro me parece fundamental para la juventud, que quienes no sabemos, porque yo en el 2005, 2006, pues yo era un niño, realmente yo no viví el gobierno de Felipe Calderón como tal, con una conciencia política como la tengo ahora, y realmente es fundamental que la juventud sepa quiénes son estos personajes. ¿Quién es Genaro García Luna? ¿En dónde empieza a Sí, desarrollarse? sí. Antes de contestar tu pregunta, José Manuel, quisiera nada más acotar eso también que tú señalas, ¿no? El asunto es que
estos textos creo que son de importancia porque develan una realidad histórica que muchos de los jóvenes hoy de nuestro país, pues como tú y millones más de muchachos que hay, que hoy tienen una conciencia política decantada ya hacia algún partido político o lo que sea, pero no tienen todavía las bases históricas de cómo fue el proceso evolutivo de algunas personalidades, algunas figuras. Y creo que en eso viene a contribuir mucho el licenciado, porque tú, como bien lo dices, hoy votantes jóvenes como tú, pues a lo mejor no se acuerdan quién fue Genaro García Luna, cómo fue el periodo de Felipe Calderón, porque pues entonces estaban ustedes en la secundaria, a lo mejor, sí. Entonces, y eso es lo que viene a abonar estos textos como una reserva comunicacional que sirven de consulta y de orientación también para muchos jóvenes. Perdón. Ahora sí, volviendo a tu pregunta, ¿quién es Genaro García Luna? Genaro García Luna es un funcionario público que se logra encumbrar justamente en el gobierno de Felipe Calderón, pero que ya venía con una trayectoria profesional de servicio público pues ya muy amplia. Los medios de comunicación, hasta antes de la salida de este libro de licenciado, en octubre del año pasado, pues hablaron únicamente de García Luna con relación a su función como secretario de gobierno, de secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón. Es decir, le atribuían prácticamente solo 6 años de peligrosidad para el país, porque él sí fue un verdadero peligro para el país. Pero en realidad él tiene 27 años de trayectoria profesional, desde donde comenzó a tejer sus relaciones con el narcotráfico. Y él comienza hacia 1989 cuando es reclutado por el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y él, aún sin terminar la carrera de ingeniero mecánico en la Universidad Autónoma Metropolitana, pues ya estaba trabajando como espía del CISEN. Y hay que decirlo también, fue un excelente policía cuando estuvo al servicio de la causa constitucional, si me lo dejas llamar de esa forma. ¿Sí? Sí. Cuando estuvo al servicio de la causa nacional, del interés supremo del gobierno y del pueblo, por supuesto, fue un excelente policía. Trastocó su función cuando comienza a probar las mieles del dinero, las mieles del poder y sobre todo las mieles de las relaciones públicas y políticas que mantuvo con empresarios y funcionarios de muy primer nivel dentro del gobierno mexicano. Eso es lo que él finalmente se trastoca. Y por eso encontramos que su riesgo o su peligrosidad para el país como un agente doble, que por un lado pregonaba el combate al narcotráfico, pero por otro lado también lo alentaba el narcotráfico haciendo sociedad con grupos del narcotráfico, pues eso viene prácticamente desde el gobierno, desde que estuvo en el CISEN, en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, él es una creación, pues, del priismo, si me lo permites. Él es una creación del priismo y más concretamente luego lo moldeó el panismo de Vicente Fox y terminó coludiéndose con el panismo de Felipe Calderón y el priismo de Enrique Peña Nieto. Entonces, desde Carlos Salinas de Gortari, luego Ernesto Zedillo, luego Vicente Fox, luego Felipe Calderón y luego Enrique Peña Nieto, en todo ese periodo estuvo actuando Genaro García Luna. Como te decía, con Carlos Salinas entró al CISEN, después Ernesto Zedillo lo saca del CISEN y lo coloca al frente de la Policía Federal Preventiva, cuando todavía esta dependía de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, Vicente Fox lo saca de ahí y lo lleva y lo pone al frente de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, de la PGR. Después de ahí lo saca Felipe Calderón y lo pone al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Después de ahí, ya sin ningún cargo, este señor Genaro García Luna se convierte en un actor muy importante en cuanto al otorgamiento de permisos o contratos, perdón, el otorgamiento de contratos para las licitaciones de obras, de servicios, venta de software y de hardware para el sistema de inteligencia nacional.
tanto para la Secretaría de Hacienda, como para la Secretaría de Gobernación, como para la Secretaría de Seguridad Pública y para la Secretaría de Defensa Nacional. Yo quiero preguntarle, ahorita que menciona toda esta trayectoria de este personaje, que realmente se fue convirtiendo en el superpolicía, ¿no? Así se le llamaba en ese entonces, porque fue obteniendo mucho poder. Y por esto le quiero preguntar, Felipe Calderón, ¿sí sabía de todo ese expediente cuando lo reclutaron para el gabinete? ¿Calderón sí Claro, sabía? claro que Felipe Calderón sabía quién era Genaro García Luna y por eso incluso él lo aceptó. Incluso yo el libro licenciado lo comienzo con un pasaje, con una anécdota que me platicó justamente uno de los que participan en esa reunión, Sergio Sí. Enrique Villarreal Barragán el Grande, porque Sergio Enrique Villarreal Barragán fue compañero durante mi estancia en la cárcel de Puente Grande. En la cárcel de Puente Sí. Grande, yo conozco a Sergio Enrique Villarreal Barragán, Barragán. el Grande, que él había sido jefe de sicarios de Arturo Beltrán Leiva. Y él estuvo presente en esa reunión, que es con la que yo cuento, con la que yo comienzo a contar la historia de Genaro García Luna. Una reunión que se lleva a cabo en Culiacán, donde se reúnen, eso fue a mediados del 2016, apenas había ganado la elección Felipe Calderón, y ahí se reunió el Mayo Zambada con Arturo Beltrán Leiva, porque recordemos que en ese tiempo el Mayo Zambada dirigía el cártel de Sinaloa, bueno, como lo dirige hoy, Sí. y Arturo Beltrán dirigía el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces, el cártel de los de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, en uno solo, se hacían llamar la gerencia. Entonces, esa unión que se conocía como la gerencia es la que encabezaban justamente a Arturo Beltrán y el Mayo Zambada, Ismael Zambada García. Ellos son los que se reúnen como cúpula de la gerencia para ver hacia qué destino iban a llevar las acciones, porque ya tenían infiltradas muchas corporaciones policiales, pero ahí es cuando ellos deciden pagarle a Felipe Calderón $20 millones para que ponga como jefe de la Policía Nacional, que ellos decían que venía siendo la Secretaría de Seguridad Pública, pues al que era su amigo, al que ellos conocían como el licenciado, con el que ya habían trabajado en la AFI de Vicente Fox. Y entonces le encargan a Sergio Enrique Villarreal Barragán que lleve los $20 millones, se los entregue a Felipe Calderón para que designe a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, como el mero chingón de la seguridad pública a nivel nacional. Entonces, por eso resulta imposible pensar siquiera que Felipe Calderón pudiera no haber sabido quién era Genaro García Luna, si a él mismo lo sobornaron con $20 millones para que pudiera poner un secretario de Seguridad Pública a modo, ¿cómo no iba a saber quién era Genaro García Luna? Si Genaro García Luna estaba siendo recomendado por la gerencia, es decir, por los cárteles de Sinaloa y por el cártel de los Beltrán Leiva, para que fuera el secretario de Seguridad Pública. Por eso es imposible, mi querido José Manuel Fuentes, por eso es imposible que no haya sabido Felipe Calderón quién era. Además, déjame agregar una cosa, Sí. y así como lo señalo yo en el libro, hubo varios funcionarios de primer nivel de Felipe Calderón que le dijeron aguas, aguas. El Genaro es un narcotraficante que está asociado con los cárteles así, así, y le dieron pelos y señales. Él los desoyó a varios, entre ellos estaba bueno, había varios de la administración federal. Pero aparte de eso, hubo otras voces de alerta que se prendieron dentro del ejército, como la voz del general Tomás Ángeles de Aguajare o la voz del comisionado de la policía, Javier Herrera Valles, que le dijeron a Felipe Calderón quién era en realidad este sujeto de Genaro García Luna, y lo que hizo Genaro García Luna fue encarcelarlos. Encarceló a Tomás Ángeles de Aguajare y encarceló también a Javier Herrera Valles. Y también a usted por Sí, hacer una investigación, por señalar la asociación o nexo que tenía la familia de Calderón, su hermana, y eso le costó a usted que lo metieran 3 años y 5 días a la cárcel.
ahorita para ir adentrando en ese tema, yo creo que Calderón, una de dos, sí sabía o estaba en su estado etílico. Una de dos. Fíjate que, por supuesto que sabía, y de que pudo haber estado en su estado etílico, pues eso es su estado natural, saca un pez del agua, ¿no? Se muere. Entonces, igual Felipe Calderón, sácalo del alcohol y pues verás que se muere, ¿no? Por lo menos por la pálida que le da. Pero de que sabía, eso no hay ni la menor duda, ¿eh? De que sabía Felipe Calderón quién era Genaro García Luna. Sí, porque ahorita, no sé si usted ayer vio la entrevista que le dio Adela Micha. Sí, se la vi. Incluso, híjole, hubo muchos comentarios muy interesantes, por cierto, y lo quería comentar con usted. ¿Qué le pareció esa entrevista? Para mí, yo entre comillas le pongo entrevista, porque pareció más charla de cantina que nada. Es que, ¿Usted qué opina de esa entrevista? mira, Ahorita para ir bueno, adentrando. en términos periodísticos, Sí. hay una serie de formalidades para hacer entrevistas. Uh-huh. Yo cuando escribí los libros Los Malditos, y déjame darte esa explicación, Sí, claro. yo cuando escribí el libro Los Malditos, que lo comencé a escribir prácticamente desde la cárcel, yo no, en ningún momento me atrevo a decir que entrevisté a Rafael Caro Quintero, o al Mocho Orejas, o al Mochomo, No. o al asesino del cardenal Posadas Ocampo, o al asesino de Luis Donaldo Colosio. En ningún momento me atrevo siquiera a decir que fue una entrevista por una sola razón. Para que haya una entrevista se cumple, debes de cumplir en términos técnicos periodísticos, debes de cumplir cierta normatividad. Hay ciertas reglas, ciertas Uh-huh. normas, ¿sí? Que hoy pues, muy pocos conocen, como es la igualdad, el tú por tú, como es el mutuo respeto, nada de esa camaradería fraternal como la manifestaron estos dos, bueno, la periodista y el entrevistado, ¿no? O sea, no puede darse esa posibilidad en una entrevista, ¿sí? Bueno, hay una serie de requisitos que no los voy a señalar, pero hay una serie de requisitos. Y por lo tanto, esa entrevista, digo, yo con esos requisitos no los cumplí al momento de entrevistar a Rafael Caro Quintero, por ejemplo, o cuando platiqué con Rafael Caro Quintero. Yo por eso siempre digo, y soy muy cuidadoso en mis textos, digo, cuando platiqué con Rafael Caro Quintero, Sí. porque en ningún momento nos lo entrevisté. No estaba yo en la condición de periodista, ni él estaba en la condición autónoma de entrevistado, ni había de por medio la separación estatutaria, fuente, receptor. O sea, hay una serie de cosas. Por eso yo no puedo decir que entrevisté a Rafael. Yo platiqué con él, que es muy distinto. Sí. Y eso que tú dices y muchos han referido como una entrevista, pues en realidad fue una plática. Y tú lo señalas muy bien, una plática de cantina. No es una entrevista que cumple con las formalidades periodísticas. Pero más allá de eso, eh, los temas, el trato como se da, la relación como se atienden, eh, pues deja mucho que desear de la periodista para empezar. Pues él finalmente como fuente no tiene mucho que dar o que decir, pero la periodista sí deja mucho que desear en su trabajo informativo porque prácticamente es un tapete que se le pone al expresidente recordando los viejos tiempos. Ay, ¿te acuerdas cuando te hice tal cosa, cuando nos tomamos tal tequila en tal parte? O sea, esas cositas son únicamente ponerte de tapete para el entrevistado, ¿sí? Entonces, no se vale, no te puedes dar esa licencia como periodista. Fue una reunión de amigos que hablaron y que se quieren y que se estiman y que se recordaron cuando se picaban la cola uno al otro, punto, así de fácil, ¿sí? No hay más explicación. Y bueno, lo que dicen en la entrevista no es nada trascendente, no hay ninguna aportación informativa periodística. Felipe Calderón habla de que le gusta la literatura, cabrón, pues qué chingón, pero nunca dio señales de que fuera pues culto en ese sentido, ¿no? O que tuviera por lo menos un conocimiento pues de algunos libros, o no sé qué será para él la literatura, para empezar, ¿sí? Habría que buscar cuál es la definición según Felipe Calderón de la literatura. Su libro, Para, su bueno, libro de... si es un libro el que le hicieron ahí en Grijalbo y que se lo acomodaron que es, pues a lo mejor igual, ¿no? Igual podrán decir de mí que también me hacen mis libros, pero afortunadamente no hay quien diga, ¿sabes qué? Yo te lo hice, ¿no? Y acá yo sí conozco gente que dice quién se lo hizo el libro, ¿no? Entonces, Ahora, entonces interesante dato.
Entonces, de ahí partimos. ¿Qué tanto le puede gustar la literatura a este señor o qué tanto no le puede gustar? Digo, no veo que aporte, la verdad, grandes datos esa entrevista. No veo que haya un beneficio informativo para un tercer espectador, como debe ser toda entrevista. Y por lo tanto, creo que no hay mucho que comentar. Te digo, fue una plática entre amigos que se sentaron a recordar las viejas añoranzas cuando se sentaban en uno de los bares más caros de la Ciudad de México y más exclusivos de la Ciudad de México, a lo que no cualquier periodista, que hay que hacer una aclaración, no cualquier periodista puede entrar. De hecho, no creo que haya un periodista que entre a esos lugares con su sueldo actual, ¿sí? Salvo los que reciben sobornos y chayotes, así encarretonadas como los Loret, como esta señora y otros más, pues a lo mejor ellos sí se pueden pagar esa vida. Los demás no podemos. No, tiene razón. Y ahorita que mencionó a los Loret, porque Loret de Mola es otro caso. Realmente Loret, cuando estaba Loret de Mola diciendo que lo iban a correr de W Radio, Ajá. sale Calderón a decir que si corren a Loret de Mola es un símbolo del autoritarismo del gobierno de López Obrador. Pongo entre comillas autoritario. Claro. Dice que eso va a representar el autorismo. ¿Usted qué opina de esa palabra? ¿Cree que tiene Es que, la moral es para que decirlo? no, pues por supuesto que no tienen la condición moral para hablar de eso, Manuel. O sea, ahí vemos al burro hablando de orejas, en pocas palabras, ¿no? O sea, se pone a acusar a un presidente como López Obrador, que de autoritario, pues yo no sé, yo hasta el momento y como periodista lo que he observado, yo no he visto autoritarismo. Es muy cabrón, es muy necio, está montado en su mula y él trae su idea y su proyecto. Pues como cualquiera defiende su proyecto, como tú defiendes tus ideas, como yo defiendo mi propio concepto ideológico, ¿no? Es muy Claro. natural y muy válido, pero de eso a que sea un presidente represor, como lo fue justamente Felipe Calderón, y de eso puedo yo dar testimonio, claro, pues por supuesto que hay una gran diferencia, hay una separación muy grande. ¿Cómo no? Ahora que decían de Loret de Mola y que lo iban a correr y que se alzaron todos defendiendo la puta libertad de expresión, porque la libertad de expresión es muy puta, ¿sí? A unos los favorece y a otros no tanto. Entonces, ¿cómo cuando se lanzan eh, las voces se descarrilan en torno a Loret de Mola porque lo van a correr? Yo he visto muchos periodistas acosados laboralmente, que los han corrido, que los han despedido sin un beneficio de ley, que los hostigan, que los humillan, que los maltratan los propios directivos de prensa o los propios gobiernos municipales y estatales. Y yo nunca vi a ninguno de esos hijos de su chingada madre que dijeron que estaban a favor de la libertad de expresión, rasgándose las vestiduras por defender a un periodista del pueblo. ¿Sí? En mi caso concreto, simplemente, cuando yo estuve en la cárcel, nadie alzó las manos, nadie alzó la voz para decir que había un periodista preso. Fueron como 3 o 4 personas contadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores las que hablaron a mi favor. Nada más. De ahí fuera, nadie. Entonces, hoy resulta extraño que en un acto de ese tipo salgan y digan, es que están atentando contra la libertad de expresión. Cabrones, fíjate lo que han atentado el pasado gobierno, el de Enrique Peña Nieto, 73 asesinados. Felipe Calderón, en su gobierno, 65 periodistas ejecutados. Perdón, Vicente Fox, en su administración, 43 periodistas ejecutados. ¿Eso es libertad de expresión? ¿Eso es defender la libertad de expresión? O sea, que no me venga a hablar el presidente, este señor Felipe Calderón, de defender la libertad de expresión, porque si hubiera sido así, no hubiera permitido tantas desapariciones en su administración, desapariciones de periodistas. Hablo únicamente de periodistas, no hablo de defensores de derechos humanos, no hablo de población en general, no hablo de activistas, no, solo de periodistas. No hubiera permitido que cientos de periodistas hubieran sido desplazados de sus localidades para huir por las amenazas del narcotráfico. No hubiera permitido el encarcelamiento de periodistas, que no fui el único, hay que decirlo. No fui el único. Hay otros periodistas que duraron a lo mejor 72 horas únicamente detenidos, porque finalmente estuvieron detenidos. Hay otros que duraron
3 meses, 4 meses, pero ahí estuvieron detenidos. Hay unos que solamente fueron detenidos durante 4 o 5 horas, pero fueron detenidos y encarcelados. A mí en mala suerte me tocó estar 3 años y 5 días preso en una cárcel de máxima seguridad, pero fui encarcelado. Entonces, ojo, que no nos quieran engañar estos, porque hay muchos más periodistas que fueron llevados a prisión y que fueron despedidos injustamente, y entonces no se defendió la libertad de expresión. Usted lo que menciona, cuando a usted lo meten a la cárcel, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Cómo sucede realmente? Realmente, ¿cómo sucede más bien? Perdón por el error. Bueno, cuando yo fui detenido y fui secuestrado primero, y fui llevado a la cárcel de Puente Grande, pues es porque yo estaba trabajando en La Piedad. En La Piedad yo tenía un periódico, se llamaba El Tiempo de La Piedad, y desde ahí yo publicaba pues muchas cosas. Yo era el director y yo era el dueño del periódico. Entonces era un periódico diario de 24 páginas que circulaba en todo el municipio, pues yo podía hacer lo que yo quería. A final de cuentas, claro, con pleno respeto a los cánones periodísticos, ¿no? Y a la libertad de expresión. Mi error fue haber señalado las relaciones que tenía en ese momento Luisa María Calderón Hinojosa con Servando Gómez Martínez de la Tuta, jefe del cártel de los Caballeros Templarios. Y eso me costó que yo fuera secuestrado por un grupo de la Policía Ministerial de Guanajuato, que fuera entregado para mi ejecución con una célula del cártel de los Zetas que ya trabajaban con el gobierno de Guanajuato, que luego el mismo comandante que me entregó ese cártel para que me ejecutaran fue por mí y me llevó el mejor y me presentó ante un ministerio público y terminé acusado de narcotráfico. Eso fue lo que me hizo que yo fuera a dar a la cárcel de Puente Grande, señalado de delitos como narcotráfico y delincuencia organizada, porque ese delito me lo cuadró justamente Genaro García Luna. Ese delito fue el que me cuadra la Secretaría de Seguridad Pública, la entonces Fiscalía General de la República y el gobierno del estado de Guanajuato, encabezado por Juan Manuel Oliva Ramírez, un panista. Pues ellos son los que hacen la elucubración, ellos son los que se meten en la idea de crear una idea ficticia, una historia fantasiosa y ficticia sobre mi persona. Y ellos son los que dicen que yo soy un gran narcotraficante, que está controlando no nada más la zona de Michoacán, sino también del norte del país y que tengo células criminales por todo el territorio y crear una historia grandísima. Y eso es lo que a mí me lleva justamente a estar en la cárcel de Puente Grande. Y, por ejemplo, bueno, yo cuando supe de esta noticia, aunque Calderón quiso de cierta manera como que castigarlo, a meterlo en un lugar en donde me imagino que sufrió, Claro. realmente le dio, como lo vi en una entrevista que dijeron, le dio la beca a Calderón, porque al final de cuentas conoció gente importante dentro del narcotráfico, en donde le empezaron a narrar, y estuvo, a mi juicio, en la primera línea, Exacto. dentro de este sistema corrupto y todo esto. Exacto, mi querido José Manuel. Ahí el asunto fue que queriéndome joder, pues se jodieron ellos, ¿no? Porque me llevan a una cárcel de máxima seguridad donde están los delincuentes más peligrosos de México, los más mediáticos al menos, y pues me sueltan dentro de la cárcel junto con todos los presos y me toca convivir con reos como los que ya mencionábamos, de altísima peligrosidad, pues prácticamente fue una beca porque yo aprendí la historia del narcotráfico, pues de la voz de Rafael Caro Quintero simplemente. ¿Quién mejor se puede saber el narcotráfico o cómo fue que se constituyó el cártel de Guadalajara, cómo se constituyeron los principales cárteles en México? Si no fue precisamente pues Rafael Caro Quintero, que fue un actor principal. Y así estuve en convivencia con muchos otros narcotraficantes y eso a mí me favoreció mucho, debo decirlo. Y entonces esa fue la beca Felipe Calderón para estudiar 3 años, una maestría en delincuencia organizada, ¿sí? Desde adentro de las entrañas de la propia delincuencia organizada. Entonces, cosa pues, que también le debo de agradecer a Felipe Calderón y que me haya puesto en este camino para poder ir dilucidando cuál fue su verdadera relación con el narcotráfico. ¿Y cómo es su vida después de que es liberado? ¿Le costó trabajo adaptarse?
a esta nueva vida que tuvo. Obvio que muchos lo señalaron como un narcoperiodista. ¿Usted cómo vivió con eso? ¿Cómo fue desarrollando? Mira, después de que termino mi estancia en la prisión, donde salgo finalmente absuelto, porque no hubo una prueba, una sola prueba, nunca presentaron una prueba simplemente el Ministerio Público que dijera, aquí está una llamada telefónica, aquí está una fotografía, aquí está una cuenta bancaria, aquí está la droga que se le incautó, aquí están las armas que portaba, Ujú. que me hubieran presentado como un video donde yo estaba con un narcotraficante negociando o entregándole droga o cosas así. Nunca hubo nada. Todo fue una suposición, un dicho del Ministerio Público y hasta ahí. Y entonces cuando no hay nada, finalmente una magistrada dice es que aquí no hay nada y que se va a su casa sin ningún cargo y que acaso la libertad. Después de ese momento, pues sí me costó mucho trabajo la reincorporación social. Primero por el estigma de la cárcel, que no es cualquier cosa que te digan que fuiste un reo, ¿no? Y Sí. peor, ¿por qué delitos estuviste? Por narcotráfico y delincuencia organizada. Entonces te marca más y estamos hablando en una intención muy generalizada del gobierno que siempre tiende al destrozo social, pues, de sus enemigos a través de esa práctica, ¿sí? Entonces, a mí me destrozó la vida y yo ya no me pude incrustar en mi propia región. Tuve que salir de la zona de la Piedad porque comencé a recibir muchas amenazas de muerte. Después me radico allá en la ciudad de Morelia y posteriormente tengo que salir también de Morelia y me voy a la Ciudad de México. Después de ahí, pues bueno, me seguí desplazando por otras partes del territorio porque siguieron las amenazas. Pues en este momento soy un periodista desplazado. Pero dentro de todo esto, lo que a mí me sirvió fue que me cambió la visión radical que tenía del crecimiento y del surgimiento del narcotráfico en México y de la famosa guerra contra el narco. Y eso para mí fue un crecimiento profesional. A final de cuentas, opté por hacer periodismo en libros más que en el diarismo, porque el diarismo es muy corto y se quedan las historias a la mitad y Ujú. no te dan la posibilidad de explayarte y de contar muy bien esa historia. Entonces, por eso yo me decanto por el periodismo en libros donde puedo contar historias de largo aliento, sin límite de tiempo, sin límite de tiempo, ¿no? Entonces me le clavo a la máquina y le pego hasta que cuento una historia, pero de larguísimo aliento. Entonces, eso para mí me favoreció. Mi vida a partir de ahí, pues se ha ido más, digo, por el lado de los libros. Hoy soy un periodista que escribe libros porque también hace periodismo. Entonces también sigo haciendo periodismo, sigo haciendo diarismo, pero básicamente enfocado a dos géneros muy grandes, que es la crónica y el reportaje. Yo no estoy haciendo notas informativas, no estoy en el género de la nota informativa, ¿sí? Porque pues pienso que ya no me gusta, no me gusta la nota informativa. A mí me gusta más el reportaje y la crónica. Entonces, sobre esos dos andamiajes, el reportaje y la crónica, es en lo que estoy haciendo siempre mis trabajos informativos. Y entonces hay a quienes sí les gusta ese trabajo y de alguna forma me han contratado y ahí estoy con estos medios informativos, que sería, por ejemplo, el caso de Los Angeles Times y, por ejemplo, el caso del Metropolitano, el Ángel Metropolitano, ¿sí? Que es un bisemanario de la Ciudad de México. Entonces, Sí. ahí en eso estoy. También te digo, hago bueno, pero ya son más bien hablados, ya no son textos literarios, digo, ni géneros periodísticos, pero también participo con Sin Censura. Y ahí Sí. también hago mis colaboraciones y mis análisis. Pero no hago yo columna, no hago nota informativa, no hago editorial tampoco, por supuesto. Entrevista a veces también sí la hago. Entonces me muevo entre la entrevista, a veces entre la crónica y entre el reportaje. Son en los géneros que me muevo y es donde hago mi periodismo. No, a mí en lo personal, voy a aprovechar este espacio para decirlo, yo pues me he inspirado para ejercer el periodismo de periodistas como usted. Hombre, gracias. También tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro Páez Varela, también lo admiro, y he entrevistado a muchos periodistas y a usted, cuando leo este tipo de libros, me inspiran para seguir escribiendo. Yo también me dedico a esa parte,
Obvio, todavía no lo hago público porque estoy en proceso de, pero Sí. pues es una inspiración. Oh, pues muchas Y, gracias. y yo pues no me dedico a este género, pero me dedico al geopolítico, al internacional. Y Sí, pues esto me ha servido para inspirarme en la geopolítica. claro, gracias. Y para continuar, ya para ir agilizando el tiempo, ahorita que ya hablamos de todo esto, de cómo fue este gobierno, y podemos adentrarnos en el de Peña Nieto, pero pues ya sabemos que también fue un gobierno oscuro, Sí. con lo de los 43 estudiantes, toda la corrupción que hubo, pero sí es importante hacer este énfasis y dividir las cosas, porque ahora estamos en tiempos diferentes. Estamos viviendo pues, con un nuevo partido que es Morena, nos está gobernando. ¿Usted ve diferencias de cómo se hace periodismo ahorita, como se hacía antes durante estos sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto? En cuanto a hacer periodismo, creo que sí hay una gran diferencia. Uh -huh. Fíjate que hemos pasado del periodismo así como autómata, el que se hace así como de cajón, paz, todos los días, a un periodismo de conciencia. Creo que hoy se hace un periodismo, no quiero manejar el término militante, aunque sí hay algunos medios, algunos periodistas que son militantes, así como son militantes algunos de la ultraderecha, y ya los mencionabas tú ahorita, a los Lorede, Adela Joaquín Micha, Dóriga, Joaquín, las Adelas y todos esos, los esos son Ciros. los Ciros, exactamente, eso es un periodismo militante de ultraderecha, ¿sí? Que bueno, se beneficiaron económicamente, pues por eso eran militantes, ¿no? Acuérdate que la derecha se alimenta únicamente de los negocios. Por eso hay una sola derecha, porque todas las derechas, todos los grupos de derecha siempre coinciden en algo. Me das y te doy, negocian, toman una parte y las partes quedan y siempre, y por eso hay una sola derecha. Pero por eso hay muchas izquierdas, porque las izquierdas no son de negocios, las izquierdas son de ideologías, son de ideas, de debates. Entonces es muy difícil que a mí me cambies mi idea de izquierda con otro que está de idea de izquierda. Por eso tenemos izquierdas marxistas, leninistas, trotskistas, maoístas, y de todo, ¿no? Entonces por eso tenemos muchas izquierdas y por eso tenemos solamente una derecha. Y así es en el periodismo. Hay un solo periodismo de derecha, el que se ha sumado a todas estas causas, pero hay muchos periodismos de izquierda y son todos esos periodismos militantes de izquierda, que llamémosle así, yo no quiero utilizar el término militante, con todos esos periodismos de izquierda que hoy en México estamos haciendo un periodismo de conciencia, un periodismo con base en nuestras propias convicciones. Ya no nada más es como marca el libro del periodismo, la imparcialidad total, ¿sí? Porque así nos marca el periodismo de estos pendejos que hicieron libros de periodismo, como Raimundo Riva Palacio o los Carlos Marín, y una bola de una fauna cabrona que se sintió de repente literato y ideólogos del periodismo, hicieron unas mamadas ahí y marcaron, y que lamentablemente son las que hoy se enseñan en las escuelas, ¿sí? Son las que hoy se enseñan en las escuelas. Yo voy a poner una escuela de periodismo para desaprender periodismo. Es lo que voy a hacer, vas a ver. Y entonces voy a Sí, hacer una gran muy convocatoria bien. para desaprender el pinche periodismo, porque necesitamos desaprenderlo, porque lo aprendimos muy mal, con ideas cerradas como las de Raimundo Riva Palacio, como las de Carlos Marín. O sea, no podemos mantener el periodismo, pero bueno, no me quiero salir del tema. El caso Sí, es que hoy hay un periodismo que hace un periodistas que hacen periodismo de conciencia muy cercano a su propia convicción ideológica. Esa es la gran diferencia del periodismo que se hacía antes. Antes no podías manifestar una convicción ideológica, ¿sí? Porque la línea editorial, es más, te la hacían de pedo porque ponías adjetivos calificativos, simplemente, así de fácil. Y todavía en la norma te lo prohíben. Tú vas a las grandes redacciones de los grandes medios nacionales y te prohíben adjetivizar, ¿no? Entonces, eso es una mamada. Es una mamada. El periodismo lo hacen seres humanos y un adjetivo no te le va a cambiar nada, únicamente va a plantear de forma más clara la sí, idea, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, para no salirme del texto, mi querido Manuel, volviendo a tu sí. pregunta, el periodismo en México hoy se hace de manera más consciente
de manera más profunda, por supuesto, y con una mayor intencionalidad. Antes no había esta intencionalidad como la que tenemos ahora. Hoy vemos periodistas haciendo con su intención, con todo su arrojo, su coraje, llevándole el mensaje al lector, y con una verdadera intención. Y antes eran pusilánimes, hacíamos un periodismo más de buró, más de closet, si tú quieres, porque no podías develar la verdadera intención de la información y que el lector se sumiera y se sumergiera en aquellos textos, pues todos retorcidos para que pudiera encontrar a final de cuentas cuál era el mensaje que pretendía el lector. Pero sí, hoy el periodismo que se hace en México es muy distinto al periodismo que se hizo en los pasados gobiernos. Qué bueno que me platica esto, porque yo considero que sí, el periodismo, cuando uno hace periodismo, es militante de cierta manera, una ideología, Claro. pero también yo lo veo así de que, y eso nos caracteriza mucho a los periodistas de izquierda, que tratamos también de ver un enfoque dialéctico, o sea, ver las dos partes, que eso es lo que no hace el periodismo de la derecha. Ellos no lo hacen así. Ellos no nos ven su parte y no quieren ver las demás partes. Yo lo considero así. Los demás como que sí quieren ver las demás partes y las unen para llegar a un análisis no objetivo, como muchos dicen, es que mi análisis es súper objetivo. Pues para mí es imposible llegar a eso, porque somos seres Exacto, humanos. No exacto, es podemos. imposible. No puedes llegar a un periodismo objetivo totalmente. Necesitarías que fuera la pinche máquina la que hace la nota, ¿sí? La que no Exactamente. tiene sentimientos y la que no fue y no le dolió ver a la víctima del secuestro, del homicidio, de la guerra, por ejemplo, como para no escribir con coraje o con dolor desde adentro, ¿no? Entonces, no podemos hacer ese tipo de periodismo imparcial como lo piden los textos académicos. Dicen un periodismo imparcial. Eso es imposible, eso es totalmente quimérico. Es una utopía pensar que hacer periodismo imparcial. Ni los grandes medios, si te hablo del Washington Post, New no York sé, Times. New York Times, ni siquiera en esos hay una imparcialidad completa. Siempre hay una intencionalidad. Siempre, el solo hecho de la publicación, Sí. hay una intencionalidad. El solo hecho de la colocación de la primera nota en primera plana, eso lo decide una persona. Eso es una inclinación, ¿sí? Sí. ¿Por qué tienes que poner la cita del presidente Biden en portada? ¿Y por qué no mejor, o sea, en cabeza principal, por qué no mejor metes, no sé, una invasión o un nuevo ataque que dejó las tropas en la invasión a Irak o a Afganistán? O sea, Sí. desde ahí hay una imparcialidad. Entonces, que no nos salgan con el cuento de que tenemos que ser objetivos al 100%. No podemos ser objetivos. Podemos plantear una información, como dices tú, totalmente dialéctica, ¿sí? Con sus partes expuestas, todas las partes, y que el lector, a final de cuentas, que también el Escoja. lector no, sí, que también hay que pensar una cosa, el lector no es un cántaro vacío al que hay que llenarle, ¿sí? El lector es un ser pensante, Claro. ¿sí? Entonces, está bien pendejo Carlos Marín cuando dice que al lector se le puede tergiversar la idea en el momento en que pones un adjetivo calificativo. Cabrón, pues el lector no es pendejo, el lector se come muchas veces al periodista, pero Es, bueno, es que subestiman al lector. Y yo lo sí, aplicaría y lo transformaría esta frase que dice el presidente López Obrador: tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Y yo aquí por diría, supuesto, tonto es el que piensa que el lector es tonto, porque el lector no es exacto, tonto. El el lector lector no es tonto. o sea, el lector piensa. Y esa es una cuestión que subestiman estos periodistas. Pero por lo que yo veo, ya están cayendo esta narrativa, porque ahora yo veo una pluralidad que antes no había. Ahorita sí ha habido problemas por lo que pasó en la octava, etcétera, ¿no? Con los periodistas, pero sí he visto que ya, y eso les incomoda que periodistas como usted, o como los periodistas Álvaro Delgado, Alejandro Paz Varela, Julio Astillero, den su punto de vista, porque antes nada más eran ellos, a nivel nacional, lo que decía Adela Micha, lo que decía Joaquín Sí, López Dóriga, sí, lo que decía Loret de la Ley, los telemontajes de Frida Sofía,
Flores Cassés, el caso, bueno, muchos casos de Lore de Moll, la guerra que estuvo, creo que en Irak, si no me equivoco, Sí, en cuando Irak, está detrás de un tanque un y hasta tanque, se sí. espanta, ¿no? Bueno, a mí, yo pues, estando en guerra, pues también me espantaría, ¿no? No justifico eso, pero vemos todo esto y ellos decían, es que es la verdad absoluta. Incluso voy a mencionar un caso, yo sé que no es periodista, pero es politóloga, Denise Dresser, que dice que ella tiene la verdad absoluta y que incluso yo vi en un artículo, porque como lo he dicho, me dedico a la geopolítica, Sí. y un artículo que publicó en Foreign Affairs, y se lo voy a platicar. Ella publica ese artículo que va a un lector estadounidense y ella explica cómo López Obrador quiere socavar al gobierno de Biden. Y menciona una serie de mentiras, pero vean lo que es la ética, de cómo pudiera denostar en una revista que es internacional, es de Estados Unidos, vemos cómo denosta contra el presidente y dicen que no hay libertad de expresión. Cuando ella quiere provocar que los estadounidenses crean que AMLO está en contra de Biden. Y ese artículo, vi que no lo difundieron mucho, pero es un engaño ese artículo. Claro. Y debe de ser desmentido porque va con una intencionalidad y que no es nada ética. No, pues te digo, volviendo al tema, o sea, es imposible no tener una intencionalidad también, es imposible. El problema, y como tú dices, falta de ética, es cuando esa intencionalidad tiende a tergiversar la verdad, es decir, Sí. tiende a maquillar la realidad o tiende a ocultar hechos verdaderos. Entonces, ahí es donde está lo perverso, perdón, de la imparcialidad. Ahí es donde está lo perverso de la imparcialidad, cuando esa intencionalidad tiende a tergiversar la realidad, nada más. Bueno, pues ya para ir concluyendo y ya no quitarle más su tiempo, mi estimado Jesús. Sí estamos viendo pues un respiro, ¿no? Todo lo que ahorita platicamos sobre Calderón y que ahorita quiere sentirse el gran opositor al gobierno de Andrés Manuel, que pues realmente yo no veo a quién, usted dígame qué opina, ¿veo oposición? Porque yo no veo No, oposición. no, es que no hay oposición porque, ¿sabes cuál es la verdadera razón y por la que no vemos oposición? Porque no Dígame. hay no hay un argumento sólido para que esa oposición se mantenga, ¿sí? El argumento de Andrés Manuel, desde antes de ser esta vez presidente, cuando ganó la elección frente a Felipe Calderón, y que se la robó, por supuesto, Felipe Calderón, el argumento de López Obrador era muy válido, era sólido, estaba justamente contra el dispendio nacional, estaba justamente contra la entrega de la patria, y era muy sólido, por eso tenía tantos seguidores y por eso tenía su figura moral tan grande. Hoy vemos a un presidente de la República que se sostiene bajo ese mismo argumento de la defensa de los más pobres, de las clases más necesitadas, del arrebato de los privilegios a unos cuantos para repartirlo entre todos. O sea, un socialismo pues más, más mexicanizado que nada. Entonces, ese socialismo mexicanizado es lo que le ha dado mucha posibilidad de la figura moral al presidente López Obrador. Pero por eso hoy no vemos oposición, porque no hay un solo que tenga argumento, no hay un solo de la derecha que tenga argumento como suficiente como para estarle debatiendo al presidente de la República. Ni los priistas, ni los panistas, ni Vicente Fox con su demencia senil, ni Margarita con su rebozo. No, o sea, no pueden encabezar una oposición. Pues sí, con su rebozo. Silvano Aureoles allá en su Palacio de Cristal tampoco puede encabezar la oposición. Enrique, el de Jalisco. Enrique Alfaro. Enrique Alfaro tampoco puede consolidar esa oposición porque y nadie la va a poder consolidar y así volvieran a ser quien tú quieras de la ultraderecha, no lo podría consolidar porque no tiene un solo argumento para debatir a la administración actual. Y yo que ya quiero hacer una pregunta extra. ¿Usted Sí. considera que López Obrador es un comunista como nos lo pintan? ¿O que es un socialista ligado al marxismo? ¿O el socialismo también puede ser sin Marx? Porque muchos no mencionan eso. Claro, yo no pienso que sea ni socialista ni marxista, yo pienso que es un presidente humanista, así. Es un Nacionalista, presidente, ¿no? ¿O qué opina? más que nacionalista, humanista.
Humanista. Porque en el término nacionalista hay muchas implicaciones también muy raras por ahí de ideológicas que tienen que ver, ¿no? Con la fuerza del Estado y todo eso. Entonces, prefiero dejarlo como un presidente humanista. Es nacionalista, sí, porque sí creo que tiene un principio o un proyecto de nación independiente, soberana, democrática. Pero pienso sobre todo que es un presidente humanista porque él no ve un gobernante y gobernados, él ve a un funcionario en función, a un funcionario en el poder y a sus semejantes a los que les quiere servir. Entonces, yo por eso pienso que es un un humanista. Si quieres que lo tenga que clasificar dentro de una ideología política, yo diría que es un socialdemócrata, sin duda alguna. El socialdemócrata, a la de ley es, pero sobre todo es un gran humanista el presidente López Obrador. Yo sí creo en su proyecto, no creo en Morena, porque ya Morena se ha llenado de arribistas y de Por dos. priistas. Exactamente, ¿verdad? Entonces ya no creo en eso. Entonces, no creo yo en Morena, pero sí creo yo en el proyecto del presidente López Obrador. Sí, aquí el chiste, yo siempre cuando he votado, bueno, por primera vez voté, yo me identifico con la persona. Claro, Es la persona, yo con López Obrador me identifico de muchas maneras. Con claro. Morena está clarísimo que no. Y podríamos hablar de Morena, los errores que han cometido y todos los... A mí lo que me sorprende, estimado Jesús, ya para ya no quitar mucho tiempo, a mí lo que me molesta es de que hayan aceptado en Morena gente que firmaron el pacto por México y que más bien contra México ese pacto, que entregaron nuestras joyas geopolíticas, entregaron el petróleo y ahora están en Morena. Ahora se disfrazan y dicen que ahora van a rescatar al país cuando ellos apoyaron la entrega petrolera y también del agua, ya estaban ahí también ya entregando el agua, y ahora ya son ecologistas y también ya son que van a ayudar al cambio. Entonces eso a mí no me agrada. No, pues no, es que no puedes creerles, porque ayer estaban en un partido de derecha y hoy están en un partido de izquierda. No puede ser. O sea, al menos yo no podría cambiar mi ideología de la noche a la mañana por unos pesos. Que me dijeran, oye, te doy una lana y te vuelvo hispanista. Pues no puedo. Voy a seguir siendo el mismo de izquierda que soy. O sea, yo no puedo cambiar, nadie puede cambiar de ideología, porque la ideología, acuérdate que es un proceso de formación constante y rutinaria desde tu formación prácticamente. Es decir, entonces no puedes cambiar, negar lo que fuiste hace 30 y tantos años, como para partir de ahora ya soy otro, ¿no? No se Claro, puede, no se pero puede. por ejemplo, cuando se da este tipo de argumentos, luego nos quieren decir a los que apoyamos al presidente, ¿y Manuel Bartlett qué? Ahí nos quieren pegar. Es que, mira, no hay que defender lo indefendible. Manuel Bartlett, pues sí ha sido un pillo y un bandido, ¿no? Estuvo al servicio de otros regímenes de gobiernos neoliberales que hoy se atacan y no se puede defender simplemente Manuel Bartlett. Así es un Claro, bandido, es un pillo, sí. ¿sí? Así como hay otros pillos también dentro de la administración de Morena, como son los Ackerman, por ejemplo, ¿no? Es un bandidazo, un agente de la CIA que está incrustado en el sistema. Pero, pero el asunto es que el presidente López Obrador tiene que navegar con todo esto y ha hecho alianzas, pues precisamente para poder llegar, porque un hombre solo no hubiera podido llegar. Bueno, que ahorita acaba de decir un dato duro sobre los Ackerman. Ahí sí me Pues quedé con la claro, boca abierta. no, es que todo el mundo lo sabe, no creo que no lo sepas, ¿no? En la clase política alta, por supuesto que todo el mundo le atribuye el espionaje a John Ackerman. Pero la verdad, soy sincero, no sabía, o sea, la verdad yo sí digo, me digo ignorante en ese tema, la verdad, no sabía, estimado. Investígale, hay antecedentes, Pero investígale. Hay antecedentes. No te escucho, no te escucho. Ya, a ¿ya me ver, escucha? ya, ¿Ya? ya, ya. Híjole, pero yo no lo escucho. ¿No me escuchas? ¿Cómo? A ver. Mira, y apenas estábamos hablando de espionajes y ya nos cortaron. A ver, Bueno, ¿ya me escuchas? tenemos problemas técnicos.
vamos a volvernos a conectar para concluir. Pero no, ¿no me escuchas? No lo escucho. ¿No? A ver. ¿Ahí me escuchas? Tenemos ¿Ahí me problemas escuchas? técnicos. ¿No me escuchas? Sí.